Bueno, muchas gracias. Primero de todo agradecer a David la invitación, la organización y creo que que es una muy buena actividad bueno, pues para dar pie y a lo que sería la unidad territorial de Aragón de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo. Lo que va a mostrar los datos, resultados, lógicamente es el trabajo de todo el laboratorio, la gente que está aquí en pantalla y también otra gente que ya no está en pantalla porque ya no está en el laboratorio, pero que ha trabajado con nosotros durante mucho tiempo. Primero de todo, presentar el grupo. El grupo es un grupo nuevo que se ha creado en la Estación Experimental de Aula y en el Departamento de Salud Agua, y es un grupo que sale de la fusión de dos grupos que, bueno, que llevan mucho tiempo en el departamento, el grupo de Rama, de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente, y el grupo de Manejo del Suelo y Cambio Global. Dentro del grupo, que es un grupo, ya digo, es muy grande, somos cerca de más de 25 personas, cerca de 30, trabajamos en diferentes aspectos relacionados con agricultura, agronomía, medio ambiente, técnicas, tecnología del riego, y estos son un poco los objetivos, digamos, más relacionados con el suelo, ¿no? Dentro de este grupo. Un primero sobre estudio de suelos y hábitats de interés, que en relación a actividades agrarias, que es el trabajo que realiza Carmen Castañeda. Un segundo más relacionado, más agronómico, pero con mucha parte también de suelo, sobre sistemas de cultivo, en regadío y secano, optimización de producción, eficiencia de uso del agua, que estaría también mucho el trabajo relacionado con Ramón Isla y José Cabero. Y por último, que es el que vengo yo un poco a presentar, que es más relacionado con la parte de mitigación del cambio climático, en el que estamos más involucrados la gente del laboratorio. Cuando hablamos de mitigación del cambio climático y hablamos de suelos, hay que tener en cuenta que en España pues bueno, los suelos son responsables del 18% de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son datos del último inventario, el MITECO, que hace anualmente el Ministerio de Transición Ecológica. Y lo que es más importante tal vez es que los suelos agrícolas emiten el 52% del total de óxido nitroso, que es uno de los tres, como sabéis, uno de los tres principales gases de efecto invernadero, y por tanto los suelos son el principal emisor de uno de los tres gases de efecto invernadero. ¿Cómo se genera este óxido nitroso en el suelo? Bueno, pues básicamente en el ciclo del nitrógeno y en dos de los procesos principales, que es como son la nitrificación y sobre todo la desnitrificación. Bueno, también sabemos que los suelos agrícolas no son solo emisores de gases de efecto invernadero, sino también que tienen esa capacidad de actuar como sumideros, como sabemos, por lo que se llama como se conoce bien el secuestro de carbono. En el grupo, en lo que sería en el laboratorio, hemos trabajado ambos aspectos, la parte más de sumidero y la parte de óxido nitroso, pero aquí, en los poco tiempo que me queda, me voy a centrar más en la parte del nitrógeno, porque creo que es la más novedosa, solo hace falta ir a la bibliografía, y mientras que hay una gran barbaridad de trabajo sobre secuestro de carbono, en contra, sobre aspectos más relacionados con el nitrógeno, en concreto emisiones de óxido nitroso, hay bastante menos. Cuando hablamos de óxido nitroso en suelos, estos son datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y básicamente fijaros que es muy interesante que en los suelos agrícolas en los últimos 30 años en Europa había una disminución de esas emisiones de óxido nitroso en un 27%, por tanto, en términos generales, en agricultura, en este aspecto lo estamos haciendo bien. Aquí la pregunta es si esta reducción es suficiente. Bueno, pues por un lado sabemos que hay una ley europea del clima que es del 21 y básicamente esta ley lo que pone es un marco de legislación, le da lo que era el Pacto Verde al Green Deal y acordaros que una de las cosas que cuando apareció el Green Deal se hablaba de que para el 2030 había un objetivo de reducción de emisiones de gases del 55%, por tanto, si estamos comparando un 27 a un 55, por tanto todavía no es suficiente, ¿no? Y además hay una cosa bastante interesante y es la diferencia que hay entre países. Fijaros la reducción de Dinamarca en estos 30 años en emisiones de óxido nitroso en los suelos de Dinamarca, que está cerca de llegar a ese 55%, llegan por el 44%. Pero claro, si esta reducción en determinados países lo comparamos con otros países, como sería, por ejemplo, España, vemos que no es que la reducción sea menor, sino que España en estos 30 años hemos aumentado esas emisiones de óxido nitroso. Por tanto, resulta fundamental ante este panorama trabajar, estudiar, investigar y sobre todo identificar prácticas de manejo que nos permitan reducir esas emisiones de óxido nitroso en los suelos. Una de estas, bueno, pues este fue un poco el objetivo en el grupo de empezar a trabajar en esta línea, y una de las primeras prácticas que empezamos a trabajar lógicamente fue la fertilización nitrogenada. Si estamos hablando que es un gas que se genera en el ciclo del nitrógeno, pues bueno, pues qué más motivo que empezar con la fertilización nitrogenada. Estos son uno de los primeros trabajos en los que empezamos fue en trabajar en condiciones de secano, y empezamos con algo tan sencillo como comparar qué pasaba cambiando el tipo de fertilización, yendo en vez de fertilización mineral, trabajar más, pues bueno, ir a fertilizaciones más orgánicas,
son residuos ganaderos, y lo que vimos, pues bueno, pues que en estas condiciones de secano era una muy buena reducción de empezar a reducir esas emisiones de óxido nitroso simplemente cambiando el tipo de fertilizante. Luego ya fuimos a sistemas en donde se aplica más fertilizante nitrogenado, donde la fertilización tiene más importancia. Estos son los sistemas de regadío, sobre todo en maíz, que es un cultivo muy demandante de nitrógeno, y lo que vimos es que ajustando la dosis de fertilizante nitrogenado, pues era una opción muy buena de cara, y una estrategia muy recomendada de cara a reducir esas emisiones de óxido nitroso. Otros aspectos que hemos trabajado también bastantes en el riego, todo lo relacionado con el manejo del riego, tipos de riego, y un poco para ejemplificar, para que veáis el alcance de estas opciones que hay. Este es un trabajo que hicimos durante 3 campañas de maíz en el que comparamos dos sistemas, los dos principales sistemas de riego en maíz, que es el sistema de riego por inundación y el riego por aspersión, y vimos pues claramente que esa transformación de sistemas tradicionales de riego a riegos presurizados por aspersión llevaba a una disminución bastante importante de esas emisiones de óxido nitroso. Bien, y ya por último, y eso es un tema, digamos, la última línea de investigación que estamos empezando, que estamos trabajando dentro de esta parte, digamos, más relacionadas con las emisiones de óxido nitroso, es en el desarrollo de nuevos sistemas de medidas de emisiones de gases del suelo. Decir que la manera tradicional, para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, la manera tradicional de medir emisiones de gases del suelo es básicamente ir al campo con unas cámaras muy baratas, que las construimos nosotros mismos en el laboratorio, y esas cámaras se insertan durante un tiempo determinado, lo que se llama en la metodología la cámara cerrada, y a lo largo del tiempo en el que están cerradas, que puede variar media hora, una hora, vamos cogiendo diferentes muestras del interior del aire, del interior de la cámara. Mediante unos viales las transportamos al laboratorio, y en el laboratorio, principalmente mediante cromatografía de gases, analizamos la concentración de los gases de interés en el interior de esos viales. Ese sería el método tradicional. Este método tiene una serie de inconvenientes. El primero es que requiere una gran personal. Ya sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, que ir al campo es un esfuerzo de personal. Este tipo de medidas especialmente son muy costosas en personal. La segunda, desventaja, y para mí es la más importante, que da una información muy limitada sobre la variabilidad temporal de las emisiones. Hay que decir que una frecuencia, digamos, óptima óptima sería ir una vez por semana. Nosotros estamos yendo en función del experimento una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Por tanto, obtener un valor solo por semana, perdemos una gran cantidad de información de lo que está sucediendo en esas emisiones a lo largo de la semana, ¿no? Y luego el tercero es que genera mucha alteración del suelo durante las medidas. Hay que decir que siempre medimos en el mismo sitio. Sí que es cierto que la cámara la traemos cada vez que vamos al campo, pero siempre hay un collar que se queda insertado a lo largo de toda la campaña, pueden ser 8 o 9 meses, por tanto siempre medimos en el mismo sitio, por tanto al final es mucho pisoteo alrededor del mismo lugar. De tal manera que en los últimos años, a lo mejor en los últimos 10 años aproximadamente, de cara a contrarrestar todas estas desventajas, han empezado a aparecer sistemas automáticos de medidas, y nosotros en el marco de 2 proyectos que nos financiaron hace unos años, pues empezamos a diseñar, a construir un sistema automático de medidas. Esto fue hace 4 años. A día de hoy ya está funcionando el sistema. Es un sistema, solo hay 2 en España y uno en Madrid, que puso en marcha la Politécnica de Madrid, y el que Zaragoza lo tenemos en la finca experimental. Este es el esquema conceptual del sistema que tenemos. Básicamente está compuesto por una serie de cámaras que abren y cierran automáticamente las 24 horas del día. Luego tenemos pues, un control del sistema neumático. Son cámaras neumáticas que están pues, lógicamente conectadas a un compresor, y luego tenemos todo lo que es el multiplexor, que es el sistema automático de válvulas, de control de las válvulas, de abertura y de cierre de toda la tubería que va conectada de las cámaras a lo que sería analizador. El analizador en este caso es un fotoacústico, hay diferentes tipos de analizadores. También decir, por si conocéis el sistema de fotoacústica, decir que bueno, es un sistema que han variado mucho, no son como los analizadores fotoacústicos actuales, no son como las de hace 20 años, que tenían muchas limitaciones, y por tanto en este sentido, pues, y luego pues, el ordenador que controla todo este sistema. Esto es alguna de las fotos, las cámaras en el campo, y tenemos una caseta en la que tenemos toda la parte, pues, el ordenador, el analizador, el sistema de control de válvulas. Y esto es un poco para que veáis un poco la diferencia, la comparación entre,
digamos, dos datasets, uno obtenido con el sistema automático, que sería el de arriba, para un ciclo para una campaña de maíz, la del 2023, que fue la primera campaña de maíz que tuvimos medidas, en comparación con una campaña de maíz con medidas automáticas que hicimos en el 2000, yo creo que en el 2011, exacto. Fijaros qué diferencia de resolución y de frecuencia y de calidad de medidas. Esto nos ha servido también, y con esto de acabo, esto nos ha servido también, pues, este último año, pues, parametrizar modelos de simulación de emisiones de óxido nitroso sobre la atmósfera, en concreto el modelo DEICEN, es un modelo con el que nosotros ya llevamos trabajando bastantes años, pero que nunca habíamos llegado a hacer una parametrización, una calibración con con medidas de alta resolución. Y nada más, y esto es lo que venía a contaros. Muchas gracias. Novedades que nos has presentado. A ver si hay alguna pregunta en la sala. A ver, Carmen. Y esa disminución de las emisiones de gases, sea en España al revés, pero en Dinamarca, ¿y a qué se digo? ¿Prácticas? ¿Pero qué prácticas? ¿Qué es lo que más hace disminuir las emisiones de gases? Además, un 30 al 40%, que es una burrada. ¿Es que de pronto se ha dejado de cultivar mucha zona o no es eso exactamente? En el caso danés, esa es una buena pregunta. En el caso danés llevan ya bastantes años con reglamentación, digamos, mucho más estricta en este sentido. Sobre todo, sí, han tenido muchos problemas de zona vulnerables y entonces llevan ya bastante tiempo con control. Entonces ha sido más, a ver, es decir, las emisiones de óxido nitroso, es decir, al final están básicamente relacionadas con las aplicaciones de nitrógeno, ¿no? Entonces, a raíz de la directiva nitratos, es un país que se puso mucho las pilas desde el primer momento y ahí han permitido controlar más las aplicaciones de nitrógeno, ¿no? Entonces, eso les ha permitido una... Sí, bueno, claro. Entonces ha permitido esa reducción en ese país. A ver, por aquí había Hola, solo una curiosidad. Te has dicho que los métodos tradicionales son muy costosos y que este nuevo que tenéis o que habéis desarrollado, que solo hay dos en Madrid y aquí en Zaragoza. Costosos de personal. ¿Y este nuevo es costoso de personal o de es costoso de construcción? De construcción, no sé. Y vosotros principalmente trabajáis en cultivos, ¿habéis probado en otros tipos de ambientes? No, tiene un inconveniente. A ver, he hablado de los inconvenientes del sistema tradicional para justificar el nuevo, pero no he hablado de los inconvenientes del sistema nuevo. Pero te los voy a explicar ahora mismo. A ver, el sistema nuevo, inconvenientes. El primero, que es un sistema fijo. A ver, cuesta mucho moverlo. Hay en algunos grupos en Europa que llevan más años trabajando en ellos que tienen sistemas móviles. Básicamente, que todo lo que nosotros tenemos en una caseta, ellos lo tienen pues, en una camioneta y lo llevan de un lado al otro, ¿vale? Pero es mucho aparataje, para que nos encontremos, ¿no? Pues tienes todo el sistema de control de válvulas, tienes el compresor, tienes el ordenador, tienes el analizador, las cámaras pues son mucho más, pues son más grandes, más voluminosas, tienen más... Entonces cuesta mucho ese movimiento, es decir, mira, pues me voy a hacer una campaña de medidas al Pirineo y me lo llevo. Se puede hacer, pero tiene esa es una desventaja. Y la otra que tiene es el coste más elevado. El analizador es mucho más caro que un simple cromatógrafo de gases. Sí que siento que la cromatografía de gases es una técnica complicada, no es sencilla y por tanto has de tener, pero una vez que está funcionando y tienes la persona que es experta en eso, pues funciona muy bien. En el caso de estos analizadores funcionan muy bien, no necesitas ese expertise, pero sí que es cierto que son muy caros. Por tanto, es un sistema caro y luego es un sistema que sí que es cierto que hay empresas que te lo ponen en campo, pero muy caro. Entonces, si lo haces al estilo nuestro, que es el estilo casero, que te lo haces tú, pues bueno, pues cuesta su tiempo y has de tener también ese equipo multidisciplinar que cada uno aporte lo suyo, que es lo que hemos hecho, gracias pues en suerte en Aula Day, pues hemos sido un conjunto de gente que cada uno aportó su parte
y entre todos lo hemos podido sacar adelante, ¿sabes? Entonces, tiene pues eso. Pero bueno, al final, a ver, nosotros tenemos mucho trabajo y mucha experimentación en esta parte. Nosotros a día de hoy la mayor parte del trabajo que hacemos en cuantificación de emisiones de dióxido nitroso lo hacemos seguimos haciéndolo con el método manual a día de hoy. Lo que sí que es cierto que nos permite, pues bueno, creíamos necesario esto porque nos está dando una información que no nos lo permite el manual y sobre todo en términos de resolución de medida, que es decir, la resolución temporal entras en otro tipo de estudio, ¿no? O sea, estudiar patrones diarios, bueno, una serie de cosas que no te permite el sistema manual. Hola Laura, ¿qué tal? Me alegro de verte. Encantado, es un gran reto. Y mi pregunta va un poco hacia el futuro, ¿no? Cómo todas las políticas ambientales hacia el medio rural están vinculadas sobre todo a la huella de carbono, que somos los grandes receptores del CO2, pero ¿se deberían vincular también hacia ese otro aspecto? ¿Cómo crees tú que se podrían integrar esas dos grandes líneas que yo creo que es el reto? ¿Las dos grandes líneas te refieres? O sea, ser sumidero a la vez que emisor. Bueno, ¿cómo podríamos unirlas para que no estemos engañando? Porque en algunas empresas se están comprando esos kilos de CO2 para tapar sus emisiones, pero nadie habla de los científicos. Sí, es muy interesante. A ver, el comentario es muy pertinente y sobre todo es muy interesante porque es que al final, y hay que tener en cuenta que ambos ciclos, el ciclo del carbono y el ciclo del nitroso, están estrechamente relacionados. Esto quiere decir que al final mucha práctica que se está poniendo, que se está promocionando con el objetivo de secuestrar carbono, se está viendo que tiene un impacto negativo en términos de emisión de dióxido de nitroso y esto está siendo un problema bastante importante. En el marco regulatorio que no existe a día de hoy de todo el tema del carbon farming, que eso es una cosa que hay un pero no existe algo definitivo, uno de los aspectos en los que se advierte es justamente en la necesidad de que no solamente sirve de cara al carbon farming esa cuantificación de qué pasa en términos de carbono para si está secuestrando, sino que también de manera paralela se hace una cuantificación sobre todo en suelos agrícolas de esas emisiones de óxido nitroso, porque si no vas a estar pagando por algo que realmente no te está secuestrando, sino al revés, que te está emitiendo, ¿no? Entonces es un problema importante y que hay un marco regulatorio que ese es el compromiso de la Comisión Europea de que lo haya, que realmente ponga las bases y que tenga este tipo de cosas en cuenta, o si no va a ser un verdadero desastre, ¿no? Porque se va a estar pagando por actividades que realmente están actuando como emisores. Pues me parece que no hay más preguntas. Sí. ¿Hasta qué punto es por agricultura o hasta qué punto es por ganadería? Estas emisiones, porque este 4% de nuestro incremento también tenemos cada vez más animales. No, pero esto es óxido nitroso. En óxido nitroso, óxido nitroso principalmente sí que hay una parte de toda la parte de, digamos, de ganadería, de estiércol y demás, que es debido a que hay una aplicación de óxido nitroso. A ver, cuando hablas... Por el uso de los fertilizantes. A ver, en inventario, a nivel de categorías del inventario, tenemos lo que es ganadería, que es entérico, que es metano, y luego tenemos dos categorías más principales, ¿no? Que es suelos, que en suelos, esto te hablo de inventario nacional, ¿eh? Inventario nacional es suelos, que suelo es óxido nitroso, y luego tenemos una que es residuo orgánico. Residuo orgánico es todo lo que hace referencia a manejo en granja, ¿vale? Y de almacenamiento en granja. Cuando hablamos de residuos sí que hay una parte que es nitrógeno, fertilización nitrogenada, y está en toda la parte mineral, en fertilización mineral, como la parte de fertilización orgánica. Al final realmente, sinceramente, no hay una distinción, es decir, cuando estás en el suelo y vas a medir, realmente el origen, para entre tú y yo, te da igual. Es decir, al final
es un aporte de nitrógeno que tiene un impacto en el que cual tú estás midiendo. Entonces, al final, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa? Pues no lo sé. No creo, tampoco ese aumento puede ser debido, yo creo que más que debido a lo mejor que pueda ser debido a la aplicación más de mineral orgánico, a lo mejor puede ser más debido a cambios de usos, digamos, a lo mejor de cambios de categorías o de uso de suelo dentro de lo que sería el sector agrícola, ¿no? Pues a lo mejor más puestas en regadío, cambio en los patrones digamos, en lo que sería en los cultivos que se utilizan o cambios que ha habido también, ¿no? Que es decir, que siempre ha habido, digamos, ya sabéis que al final que se cultive más un cultivo u otro también depende de muchos factores, depende de mercados, depende de la situación actual, depende de las políticas agrarias comunitarias. Entonces eso también puede favorecer, no es lo mismo que si en unos años determinados, debido a la coyuntura, la mayor parte de los regadíos tienden a sistemas de maíz que se están aplicando 300 kilos de nitrógeno, pues no es lo mismo si debido a la coyuntura pues se está tendiendo más a sistemas de cereal de invierno, que a lo mejor es la mitad del nitrógeno que se aplica. Eso puede tener un impacto también en la cantidad de fertilizante que se aplica y de óxido nitroso que se emite. Por tanto, es un poco complicado.